Assalamu alaikum wa rahmatullah, queridos hermanos. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Bienvenidos a este nuevo vídeo de esta serie dedicada a responder a las preguntas más frecuentes y a los mitos, refutar a los mitos suscitados sobre el Islam. Y hoy abordamos uno de los mitos frecuentemente repetido por los no musulmanes sobre el Islam. La pregunta que suelen hacer: ¿el Islam fue expandido por la espada? Me parece un mito, una pregunta sin sentido e infundada, por dos razones. La primera razón, porque a una persona le es suficiente y fácilmente lo conseguiría, le es suficiente abrir el Corán, la fuente fundamental del Islam, y leerlo, y se dará cuenta y encontrará numerosos versículos, un montón de evidencias coránicas que establecen que no se puede forzar a nadie a creer, y que la misión del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y todos los profetas que le precedieron, consiste en transmitir el mensaje con claridad y no coaccionar a nadie a creer. Y en este vídeo ya lo citaremos y mencionaremos algunos versículos coránicos. Además de eso, la tradición del profeta Muhammad, que ha sido recopilada y conservada perfectamente, contiene numerosas narraciones que establecen la libertad de creencia, que no se puede forzar a nadie a creer. Esta es la primera razón que me hace quedarme sorprendido de esta pregunta, que me parece una pregunta innecesaria. La segunda razón es que la historia incluso escrita por los no musulmanes, la historia y los historiadores dan testimonio de la tolerancia del Islam con los no musulmanes, de la benevolencia del Islam con los no musulmanes. Dan testimonio de que el Islam no fue expandido por la espada. Dan testimonio de la presencia y dan testimonio de la convivencia pacífica que el Islam estableció y concedió a los no musulmanes en las sociedades gobernadas por el Islam. Para responder a esta pregunta o para refutar este mito, nos basamos en dos puntos. El primero se fundamenta en evidencias del Corán y la Sunna, la tradición del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sea con él y con todos los profetas y mensajeros de Allah, para ver lo que dice el Islam al respecto de la libertad de creencia. Por ejemplo, leemos en el Corán, en el capítulo número 2, aleya o versículo 256. Vemos una declaración clarísima en el Corán de que no se puede forzar a nadie a creer. Dice Dios en el Corán: no se puede forzar a nadie a creer. No hay coacción en la creencia. Nosotros no podemos obligar los corazones a aceptar una religión. Y el Islam nos enseña que los corazones nosotros no los podemos dominar o controlar. Y lo único que podemos hacer es transmitir el mensaje. Aceptarlo o rechazarlo, esto no es un asunto nuestro. Es una decisión que toma la gente. Pero nosotros solamente tenemos que hacer llegar el mensaje. Y dice Dios en el Corán, en capítulo 16, versículo 125. Este versículo es muy importante porque en él vemos trazado el método islámico para transmitir el mensaje del Islam. Veremos los pasos que tienen que seguir los musulmanes en su transmisión del mensaje del Islam, en su diálogo, su conversación con los no musulmanes. Dice Dios en el Corán: convoca al sendero de tu Señor con sabiduría.
y bellas palabras. Argumenta de la mejor manera. Tu Señor sabe quién se extravía de su camino y quién sigue la guía. Este versículo nos guía hacia 3 pasos fundamentales en la transmisión del mensaje del Islam. Primero, convocar al Islam con sabiduría. Segundo, con bellas palabras. Tercero, argumentar de la mejor manera. Si nosotros analizamos estos 3 pasos, vemos que estos 3 pasos fomentan el diálogo, porque uno, para argumentar, tiene que dialogar, tiene que dar respuestas, tiene que dar respuestas eficaces, tiene que analizar, tiene que escuchar al otro, y para convocar con sabiduría y bellas palabras, eso fomenta el diálogo pacífico e incluso la convivencia pacífica, ya que los musulmanes, cuando conviven con los no musulmanes, los musulmanes están llamados a dar buen ejemplo, a ser ejemplo a seguir en su comportamiento, en su conducta, en sus acciones, y siempre tomar la iniciativa y ser pioneros en las buenas acciones, en las obras de bien. Esta ley traza 3 pasos para fomentar el diálogo, y nosotros vemos que el Corán, no solamente en esta ley, en este versículo, el Corán en numerosos versículos, vemos que el Corán responde a las otras religiones con argumentos eficaces, da respuestas eficaces a las preguntas e inquietudes de la gente, responde de la mejor manera, da argumentos irrefutables. Es suficiente a una persona sincera que busca sinceramente la verdad, le es suficiente leerlas, analizarlas para reconocer la verdad. Y por eso vemos que el Corán, cuando responde a los no musulmanes, cuando les da argumentos, cuando les da respuestas, cuando analiza su propia creencia y les llama la atención sobre sus errores o sobre sus puntos de extravío y desviación, el Corán les invita a reflexionar, a recapacitar, les invita a contemplar y meditar sobre lo dicho y sobre lo expuesto en el Corán. El Corán es un libro que fomenta el diálogo, y por eso vemos que los no musulmanes, cristianos y judíos, visitaban al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sea con él. Le visitaban, le hacían preguntas y hablaban con él. Y preguntaban sobre Dios, y le hacían preguntas sobre temas diferentes y sobre diversos temas. Y el profeta Muhammad no hacía más que transmitirles la revelación que Dios le daba para responder a sus preguntas y a aclararles la verdad. Y por eso vemos que esta ley es una de las leyes coránicas que establece y fomenta el diálogo pacífico entre el Islam y los no musulmanes. Y dice también Dios en el Corán, en el capítulo 16, versículo 82. Dice, pero si se niegan a creer, es decir, después de haberles llegado el mensaje, y ellos se inclinan por no creer, por no aceptar el mensaje. Dice, pero si se niegan a creer, sabe que a ti solo te incumbe transmitir el mensaje con claridad. Es la misión del profeta Muhammad y es la misión de todo musulmán. Transmitir el mensaje con claridad. Eso es lo único que debe hacer todo musulmán, aclarando la verdad. La decisión la toma la gente. Pero forzar a la gente a creer o obligarla a creer es algo que queda categóricamente, tajantemente prohibido en el Islam y condenado por el Islam. Y estos no son más que una muestra de leyes coránicas que establecen un derecho esencial, la libertad de creencia en el Islam. Si también echamos un vistazo a las narraciones auténticas de la tradición del profeta Muhammad, vemos que el profeta Muhammad nunca obligó a alguien a creer. Al contrario, el profeta Muhammad, vemos, por ejemplo, el profeta Muhammad y sus compañeros en Meca, los primeros años del Islam, fueron objeto de tortura, persecución, etc. Tuvieron que emigrar de Meca a Medina.
En Medina vivían allí no musulmanes y vivían también musulmanes. Vivían no musulmanes y musulmanes. Y cuando llegó el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y sus compañeros allí, establecieron la primera sociedad musulmana. Y esa sociedad musulmana tenía en su seno no solamente musulmanes, sino también judíos, sino también no musulmanes. Había también en esa sociedad no musulmanes. Y era necesario organizar la convivencia entre ellos y los musulmanes. Y el profeta Muhammad escribió lo que se llama en árabe kitab, lo podemos traducir como constitución. Una constitución que contenía un conjunto de principios y artículos que organizaban y regían la convivencia entre musulmanes y no musulmanes. Era una constitución, un ejemplo a seguir, un modelo y un ejemplo a seguir. Y sus principios, sus artículos reflejaban la tolerancia y la misericordia del Islam. Además de apoyar la justicia y la equidad entre los miembros de la sociedad, además de rechazar la injusticia y la opresión, aunque fuese cometida por un musulmán, rechazar la justicia y la opresión y colaborar y ayudarse unos a otros a establecer la equidad y la justicia entre los miembros de la sociedad. Además de eso, uno de los principios fundamentales establecidos por esa constitución era conceder la libertad de creencia a los no musulmanes. Era no dejar claramente que no se puede obligar a nadie a creer. Y así los no musulmanes gozaron de esa libertad, protección y seguridad en la primera sociedad musulmana. Y algo que nosotros veremos a lo largo de la historia en muchas sociedades que se fueron, que se fundaron o que recibieron el Islam a lo largo de la historia, como en sociedades en Europa, en Asia, en África, en el Oriente Medio, etc. Ya veremos en este vídeo ejemplos de esas zonas donde el Islam entró y se estableció en ella pacíficamente. Para responder a esta pregunta también podemos recurrir a la historia, para ver la opinión de algunos historiadores y qué dicen acerca de la difusión, la expansión del Islam. Primero, el Islam entró en países como por ejemplo Indonesia y otros países de Asia como Malasia, etc., otros países de Asia o de otras partes del mundo. Indonesia es un país con el mayor número de musulmanes del mundo. Cabe destacar que es bien sabido que ningún ejército musulmán tuvo que entrar allí para llevar el Islam y transmitir su mensaje a la gente. Ningún ejército musulmán pisó la tierra de Indonesia para expandir el Islam allí. La población de Indonesia tuvo su primer contacto con el Islam a través de los comerciantes que iban y pasaban por allí para vender y comerciar. Era su primer contacto con el Islam. Y viendo la honestidad, los buenos modales, el buen carácter que tenían los comerciantes musulmanes, veían todo eso, se quedaron asombrados y era el primer motivo, la primera razón para entrar en el Islam, viendo claro la precisión, sencillez, perfección del Islam, una guía completa para su vida. Asombrados de la belleza del Islam, asombrados ante los buenos modales y el buen carácter de los comerciantes o los buenos musulmanes que visitaron esa zona, la población de Indonesia no tardó en entrar en el Islam y abrazarlo, y así el Islam empezó a expandirse por toda Indonesia, hasta que llegó Indonesia a tener la población musulmana más numerosa, el mayor número de musulmanes del mundo hoy en día. Ningún ejército musulmán tuvo que entrar allí para llevar el Islam.
y no es el único país así, sino hay otros países como Malasia, además de otras partes del mundo donde entró en el Islam sin necesidad de que entrara ningún ejército allí para llevar el Islam. Otro ejemplo que nosotros podemos citar es Al-Andalus. Al-Andalus, España. Los musulmanes estuvieron en España durante 8 siglos. Fundaron en España una civilización maravillosa que dejó una huella imborrable en la civilización occidental que se estableció después, muchos siglos después, y tuvo una gran influencia en los europeos, en el pensamiento europeo. Algo que no pueden negar incluso los propios europeos, los propios historiadores occidentales, imparciales de ellos y objetivos. Me gustaría aquí citar lo dicho por un gran orientalista inglés, señor Thomas Arnold, uno de los más conocidos en el área de la historia del Occidente. Dice: nunca hemos escuchado de un reporte de ningún intento planeado para obligar a las minorías no musulmanas a aceptar el Islam, ni de ninguna persecución organizada que pretendiera acabar con la religión cristiana. Y por eso nosotros vemos que cristianos y judíos vivieron bajo el gobierno del Islam en el Andalus y, claro, en muchas partes del mundo, gozando de total libertad y protección. Y por eso vemos que hoy aún existen en España y en otras partes del mundo donde el Islam estuvo, generaciones que han vivido generación tras generación. Claro que como no fueron objeto de persecución ni tortura, ningún tipo de persecución o tortura, por eso claro que pudieron vivir generación tras generación, hasta que hoy en día la mayoría de esos países son de la religión cristiana. El Islam nunca obligó a un cristiano o a un judío a abrazar el Islam o convertirse al Islam. Ningún historiador puede dar una evidencia o una prueba de que el Islam obligó a alguien a entrar en el Islam, a abrazarlo. Al contrario, los historiadores no pueden negar que el Islam era misericordioso y tolerante con las religiones, con las otras religiones como el cristianismo o el judaísmo, y nunca el Islam pretendió acabar con el cristianismo o el judaísmo. Y por eso el Islam, y lo que hizo el Islam en esas zonas era establecer grandes civilizaciones, era contribuir al bienestar de la humanidad. Gran parte de los descubrimientos científicos y del avance científico que hoy en día nosotros vivimos, gran parte de ese avance científico está en deuda con los descubrimientos y los esfuerzos realizados por los sabios musulmanes en la época del Andalus y también en otras épocas a lo largo de la historia del mundo musulmán. Además de eso, los musulmanes incluso, cuando estaban en España, ya tenían la fuerza, tenían los recursos suficientes, ellos gobernaban. A pesar de eso, nunca pensaron obligar a nadie a entrar en el Islam. Así lo hacían así porque seguían el mandato de Allah el Altísimo, glorificado, ensalzado sea, y las enseñanzas de nuestro amado profeta, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y si los musulmanes llegaron a España o llegaron a otros países, su único objetivo era transmitir el mensaje, hacer que llegue la voz del Islam a la gente, hacer que se disipen esos obstáculos que ponían a veces los gobernantes, para que el Islam llegue a la gente, para que la gente conozca la religión de Dios y adore correctamente y únicamente a su Creador. Otro ejemplo, por ejemplo, que en los países árabes musulmanes hoy en día viven más de 14 millones de cristianos. Llevan allí viviendo generación tras generación, sin haberse visto jamás obligados a convertirse al Islam. El Islam hoy en día también es la religión con más crecimiento en el mundo. La mayoría de los que entran en el Islam son europeos, latinos, americanos y de otras partes del mundo. Lo hacen totalmente convencidos, lo hacen asombrados de la belleza del Islam y la perfección con cómo entran en ella. Y claro que nadie les obliga a hacerlo. Musulmanes
europeos, latinos, americanos, etc. Personas de diferentes y diversas nacionalidades se inclinan por el Islam y entran en él con total libertad. Y claro que la única, si nosotros suponemos que hay una espada que ha llevado a la gente a entrar en el Islam, es la espada de la razón, la espada de la belleza del Islam, la espada de la misericordia del Islam, la espada de la perfección del Islam. Que Allah les bendiga. Espero haber sido beneficiosa la información presentada en este vídeo y nos vemos, inshallah, en el siguiente vídeo respondiendo a otra pregunta sobre el Islam. Que Allah les bendiga. Assalamu alaikum.